En factor común podemos encontrar tres casos: factor común monomio, factor común polinomio y por último factor común por agrupación. Veamos en qué consiste cada uno de estos casos. Factor común monomio. Como su nombre lo indica, es un factor que caracteriza a todos o es común a todos los términos que están dentro del polinomio. Ejemplo, 4x cuadrado y al cubo más 12x al cubo y al cuadrado menos 16x4 y a la 5 menos 20x a la 3 y a la 4. Observemos que 4, 12, 16 y 20 son todos divisibles por 4. Ese es nuestro factor común para los coeficientes. Para x al cuadrado, x a la 3, x a la 4 y x al cubo, tomamos la potencia menor, o sea, x al cuadrado. Luego, y al cubo, y al cuadrado, y a la 5 y y a la 4, nuestra menor potencia es y al cuadrado. Abrimos un paréntesis y tomamos cada uno de los términos del polinomio, los dividimos por nuestro factor común. Para nuestro caso, 4 dividido entre 4 nos da 1. X al cuadrado dividido por x cuadrado se van, y ya al cubo dividido por y al cuadrado nos queda y. Recordemos que aquí hay que tener en cuenta la regla de la potenciación. Si tengo potencias con bases iguales, para nuestro caso, y al cubo dividido entre 4x al cuadrado y al cuadrado, lo que hacemos es restar nuestras potencias. Para nuestro ejemplo, 4 y un 4 se van, nos queda 1, x al cuadrado con x al cuadrado se van, y finalmente tendríamos que y a la 3 menos 2. De ahí obtenemos y a la 1, que es nuestro primer factor dentro del paréntesis. Seguimos entonces. El siguiente término va a presidir el signo más, por lo tanto aquí colocamos más. De igual manera, 12 dividido entre 4 nos da 3. X al cubo dividido por x al cuadrado nos queda x. Y cuadrado dividido por y cuadrado se cancelan y nos queda solamente 3x. Veamos nuestro siguiente término, que es menos 16x a la 4 y a la 5. 16 dividido entre 4 nos queda menos, por este menos que dije acá. 16 dividido entre 4 nos da 4. x4 dividido por x cuadrado nos da x al cuadrado. Y y a la 5 dividido por y al cuadrado nos queda y al cubo. Y por último tendríamos que menos 20 dividido entre 4 nos quedaría 5. X cubo dividido por x cuadrado nos da x a la 1. Y por último y a la 4 dividido entre y al cuadrado, y a la 2. De esta manera queda el polinomio totalmente factorizado, y esta sería nuestra respuesta. Veamos ahora en qué consiste el factor común polinomio. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos 12x factor de a más b más 3y factor de a más b menos 5z factor de a más b. Los tres términos que tenemos en este polinomio tienen en común el factor a más b. Por lo tanto, sale como factor común a más b. Factor de, como ya hemos extraído nuestro factor común en el primer término, cancelamos el a más b y nos queda un 2x más
De igual manera, para el segundo término, quitamos el a más b y nos queda 3y. Y por último, quitamos a más b y nos queda menos 5z. Y esta sería la factorización final de nuestro polinomio. Veamos un ejemplo más de este factor común polinomio. Tomemos el a factor de x menos 1 menos b factor de x menos 1 más c factor de x menos 1. Nuestro factor común polinomio es x menos 1. Paréntesis, factor de a menos b más c. Bueno, a continuación veamos en qué consiste el factor común por agrupación. Este caso involucra los dos anteriores, como lo veremos a continuación. Tomemos el polinomio x al cubo más 3x cuadrado menos 4x menos 12. Vemos pues que el polinomio no tiene un factor común monomio, como tampoco tiene un factor común polinomio. Pero si agrupamos los términos de tal manera que nos quede posible sacar inicialmente un factor común, podemos factorizar el polinomio. Aquí es importante hacer referencia a por qué cambia el signo acá. Antes del 12 vemos que teníamos un menos 12. Al abrir un paréntesis precedido de un signo menos, automáticamente los signos de los términos que están dentro del paréntesis cambian de signo. Podemos ver que para el primer paréntesis podemos obtener un factor común que es x al cuadrado. Tomamos el de menor potencia y los términos que van dentro del paréntesis quedarían de la forma x más 3. Para el siguiente paréntesis, nuestro factor común entre 4 y 12 es 4. Y los términos dentro del paréntesis quedarían de la forma x más 12 dividido entre 4 nos da 3. Hemos aplicado el caso del factor común monomio y vemos que podemos aplicar para este término y el factor común polinomio, quedándonos de la forma x más 3, factor común polinomio, factor de x al cuadrado menos 4. Posteriormente vamos a ver que este polinomio es factorizable por una diferencia de cuadrados, como lo veremos en la próxima clase.